queremos que sea un lugar donde algunos que tengan un interés específico en el conocimiento de la Biblia tengan un lugar donde reunirse. Se les puede dar un espacio, se les puede dar los recursos que puedan estamos formando una biblioteca bíblica, vamos a hacer un acervo de material de muchos siervos del Señor que pueden ser dirección, que inclusive sus nombres no se conocen ahora, pero va a ser muy hermoso poder leer el libro de Spurgeon, amén, donde les dice a mis discípulos, a mis seguidores, y ahí verdaderamente en la página 10 ya los guarda uno el libro, y es demasiado la demanda de este siervo para con los discípulos que él tenía, y cómo podemos llegar a ser discípulos de Dios. Y como eso hay mucho material ya escrito, amén, y esa es la intención, que a alguien le interese, por ejemplo, el tema Apocalipsis, que se reúnan todos los que le interesa el tema Apocalipsis y desarrollar específicamente esa área, amén. Esa es una de las intenciones del foro. La que sigue. ¿No ha sentido usted la necesidad de encontrar a otro que tenga la misma inquietud como usted de escudriñar la Escritura, de compartir revelaciones que Dios le ha dado, buscar otras que todavía aún no logramos entender? Pues esa es la idea, que tengan un lugar, puedan tomar su cafecito, puedan traer su pan, amén, y se puedan juntar a escudriñar noches que pueden empezar con noches de adoración, de vela, en fin, cosas que a veces no tenemos, no con los de la congregación, que con ellos lo hacemos, sino con otros miembros del cuerpo de Cristo. La intención del foro es que se sumen miembros del cuerpo de Cristo, amén. ¿Para qué? Para que vayamos uniéndolos, estableciéndolos, ¿verdad? De diferentes congregaciones, pero tenemos al mismo Dios, al mismo Señor y la misma Escritura. Bien, obviamente deseamos que sea un lugar donde se vuelva a retomar la sana doctrina, aquella que el Señor Jesús trajo y le entregó a sus apóstoles, y nosotros, la Escritura dice que nuestra fe está fundamentada en los profetas y en los apóstoles, amén. Entonces es bueno volver a rescatar, y si alguno, la idea es que vaya creciendo en el área ministerial y en el área pastoral, ¿verdad? Para que si alguno que haya bebido en alguna parte equivocada y quiere conocer la opinión de otros siervos, se pueda reunir con todo, con respeto, siempre será con respeto, con amor, con deseo de edificarnos, ¿verdad? Bien, entonces queremos que sea un lugar donde la sana doctrina encuentre cabida. También queremos que sea un lugar donde podamos, los diferentes ministros y pastores de las congregaciones, tener un lugar donde se puedan reunir, donde puedan compartir, donde podamos inclusive ser ministrados, mis hermanos, amén, donde podamos ser, que oren por nosotros, como dice la misma palabra, que podamos saber que necesitamos de los demás del cuerpo de Cristo, que no es autosuficiencia que actualmente existe, que piensan que solo en su congregación ellos son el rey de la congregación, amén. Bueno, que se junte con otros reyes, amén, para que sepa que hay otros reyes también, amén. Esa es una de las intenciones. Una obra de difusión. Lo que está ahorita, el siguiente paso que sigue del Foro de Estudios Bíblicos es tener un centro de reproducción de material que se pueda rescatar de obras que han hecho, muchos que inclusive ya fallecieron, que no ha conocido
la nueva generación de pastores, pero que fueron formando un recurso escrito y que podamos de esa manera poderlo poner al alcance de aquellos que están queriendo conocer, ¿verdad?, la Escritura en diferentes puntos de vista y lo que los antecesores de nosotros han opinado, para que no estemos tratar de hacer ahora el Evangelio a partir de nosotros. Ahora sí es verdad del Evangelio. Todos los que vinieron antes de nosotros están equivocados. Mi hermanos, es una falsedad. Es imposible, es tanto como negar la obra del Espíritu Santo durante 2000 años, ¿no? Entonces esta es una de las intenciones, tener un centro de difusión. Ahora ya pues digital, con material impreso, amén, y ponerlo al alcance de todos, obviamente desde el punto de vista económico. Amén. Si nos preguntáramos, mis amados, cómo llegó el Evangelio a México y nos hicieran un examen, nos reprueban. Y pareciera que la obra que se está haciendo en México es la que estamos haciendo nosotros. No, la hicieron holandeses, la hicieron ingleses, amén, que fueron perseguidos de una manera terrible por la Inquisición, que lograron después ellos escaparse, que lograban meter Biblias en medio de los navíos con los que llegaban. Ha habido desde prácticamente el siglo XIX, 1800 y fracción, una constancia en México. Antes era muchísimo más grande México, entonces eso queremos que se conozca, la historia del evangelismo en México, ¿verdad?, para que veamos que nosotros somos continuidad de un esfuerzo. Bien, un canal de difusión de los institutos y editoriales evangélicas en el país. Casa Oración Puerta del Cielo forma parte de una sociedad nacional editorial que ha sacado aproximadamente 10 o 12 libros y mucho material que ha impreso y que han difundido, desde separadores de libros, libros tocando diferentes temas, y hay muchísimas más en otras partes que tienen material muy útil, muy específico y bíblico. Amén. Entonces esa es la intención, de servir como un puente con esas editoriales, ponerlas al alcance de aquellos que les interese. Deseamos ser un promotor y colaborador de los usos de los medios digitales en la evangelización y en el discipulado congregacional. Las intenciones que tienen los que tienen el poder económico del mundo es aislarnos como personas, aislarnos como familias y aislarnos como creyentes. Y mucho de la vida de nosotros, mi hermano, el que no haya entendido que después de marzo del año 2020 las cosas son totalmente diferentes, es porque tal vez no estemos pendientes de los tiempos, tal vez no estemos pendientes de cómo habla el Espíritu a nosotros, y necesitamos que la mayor parte conozca el uso de estas herramientas, porque será a través de estas herramientas. Yo me sorprendo a veces con los muchachos cómo no, es que con el teléfono, pastor. ¿Cómo? Sí, ahorita lo voy a grabar. ¿Y qué? No, ya lo estoy subiendo a Facebook. Ay, ¿cómo, mijo? Amén. Se queda uno sorprendido, mi hermano, lo que puede ser un teléfono. Aleluya. Entonces, pues no nos vamos a quedar como analfabetos digitales, ¿verdad? Entonces esa es una inquietud. Obviamente ya hay quien la haga y ahí está sentadito, y otros más por allá, ¿verdad? Porque nosotros ya los adultos nos dedicamos a otras cosas, pero sí tenemos que prepararlos, sobre todo a los pequeños, ¿verdad? Ya, inclusive ya la escuela la están recibiendo en forma digital. Y esto es para cumplir el precepto de 1 Corintios 12:12. La palabra dice que no hay excepción de personas para Dios, y eso es ciertísimo. Lo único que hay es que tenemos funciones diferentes, comisiones diferentes, propósitos de Dios en nosotros diferentes.
Aleluya. Y a cada uno el Señor le da toda la herramienta, todo el recurso, todos los dones necesarios para cumplir. Y eso es muy necesario que se dé a conocer, que se difunda y que se promueva. Amén. Para que tengamos pues gente que sepa y se incruste en el cuerpo de Cristo correctamente. En fin, en forma breve, esto es lo que pretende ser el foro. Aunque es breve la presentación, es ambicioso la intención, ¿verdad? Quiero decirles, para que antes que hagamos el recorrido, Pastor Benjamín, Pastor Esteban, Apóstol Elías, amado siervo, y los que están por ahí también, que la idea de nosotros es extender esto como un brazo, como una mano, para aquellos que no tengan una instalación, que no tengan un recurso, que no tengan de qué manera realizar bien su función y su cometido. Y de esta manera puedan tener un lugar en la que Dios nos ha puesto por la manera y el origen de cómo llegó esta bendición. No les voy a robar su bendición a los que el Señor les habló, pero como dice la misma palabra, de gracia recibimos, de gracia damos. Aleluya. Y esto es lo que queremos hacer de este lugar, de este foro. Así que todos los que vinieron, si puede servirles, si podemos ser útiles en su vida ministerial, en el desarrollo de algunos temas, por ejemplo, podemos ir a su congregación y llevar los temas que desarrolla el foro, o podemos recibir de una congregación una necesidad específica, el foro desarrolla el tema y lo llega a dar a la congregación misma, si no pueden desplazarse hasta este lugar. Amén. O sea, es el tiempo de que empecemos a demostrar lo que Cristo ha hecho en nosotros, un solo cuerpo. Amén. Bien, pues esa es la intención del foro de estudios para los que nos visitan, para los de la casa misma. Amén. Ya sé que ya las mujeres se están organizando, bendito sea el Señor. Luego se van a organizar los jóvenes también. Amén, adelante. Seamos siervos útiles, diligentes, y sirvamos al Señor, ¿verdad? Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Bendito sea el Señor. Bien, mis amados, voy a tener mucho el micrófono en la mano porque siendo este el primer tema, creímos prudente que lo presentara la casa Oración Puerta del Cielo, que forma parte del foro. Amén. Yo espero que usted también diga: yo quiero también formar parte del foro. No va a usted pagar cuota y va a tener muchos beneficios. Vamos a tocar un tema que hemos considerado en Casa de Oración desde hace mucho tiempo, que es importante, que es útil y que debemos de una vez tratar de entender la intención del nuevo pacto. Amén. Porque en toda la Escritura usted va a encontrar dos pactos, diferentes dispensaciones, pero solo dos pactos. Amén. El pacto con un pueblo y el pacto con Jesucristo. Aleluya. No es con el hombre. El primero fue con el hombre, fue con un pueblo, fue con una nación. El segundo pacto fue el Dios mismo, pactando consigo mismo. Amén. Por eso el pacto de la gracia tiene una dimensión excesivamente más grande que el primer pacto. Aleluya. Entonces voy a tratar de disertar sobre este tema y espero sea de utilidad para usted. Y lo titulamos El Israel de Dios, palabra que solo va usted a encontrar en Gálatas 6. No hay en el resto de la Biblia esta expresión del Israel de Dios, pero Pablo le pareció bien, 6:20, le pareció bien 6:15, le pareció bien a expresarlo de una manera sorpresiva. Para poder entender bien Gálatas 6:15 tenemos que leer un poquito el contexto. Amén. Y el contexto es 6:15. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada,
ni la incircuncisión. En pocas palabras, todo lo que hasta ahora se ha hablado de religiones, de formas de pensamiento, de acuerdos, no vale nada. Amén. ¿Qué quiere decir eso de que no vale nada? Una moneda que no valga nada, amén, ya no hay que usarla porque no tiene valor. Entonces debemos que adquirir la nueva moneda, como va a venir la nueva moneda mundial digital, ¿verdad? Y dice, sino lo que importa, lo que vale en Cristo Jesús es una nueva creación, una nueva criatura. Amén. Eso está diciendo la Biblia, no yo. Aleluya. Eso es lo que vale en Cristo Jesús. ¿Para quién? Para el Padre. ¿Por qué? Porque la nueva creación, la nueva criatura, esa es los hijos del Padre que fueron adoptados. Amén. Solo las nuevas criaturas son los adoptados de Dios, no hay otros más. Los adoptados de Dios, hijos de Dios, se convierten en la iglesia, o forman la iglesia, o conforman la iglesia. Amén. Entonces, en Cristo Jesús, lo único que vale es aquellos que se vuelven una nueva criatura. Amén. Aquellos que se han arrepentido, aquellos que han dejado la vieja forma de vivir, aquellos que verdaderamente han encontrado ¿en qué? En la doctrina de Cristo su fundamento. Entonces, esos son los que valen. Y en la porción de Gálatas 6:15 está metiendo a todo el mundo. Porque dice, la circuncisión, ¿para quién sería? Para todos el pueblo de Israel. Y la incircuncisión, todos los gentiles. Entonces nos agarra y nos dice, ni tú, ni tú. Si no eres una nueva criatura en Cristo Jesús, no vales nada. Claro, para los propósitos del Padre, obviamente. Amén. Tal vez aquí valga usted para llevar su voto y saca usted un candidato y ahí sí vale usted, ¿verdad? Vale usted tanto que hasta le pagan. Pero para el caso del Señor no valemos nada. ¿Por qué? Porque Él está hablando del proceso de eternidad, de lo que viene después de que cada uno de nosotros se vaya a dormir o a morir. Amén. Y luego en el 6:16 aparece la palabra. Y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? De que seamos una nueva creación. Esa es la regla. Amén. Ese es el rasero. Ese es el estándar que tenemos que cumplir. Que seamos una nueva creación. Los que andan conforme a esta regla, para ellos paz y misericordia sea a ellos y a Liz. ¿Quién es el Israel de Dios? ¿De qué está conformado el Israel de Dios? De nuevas criaturas. No está hablando de nacionalidad porque después desaparecería totalmente lo que alguna vez fue Israel, que ya para entonces, ya cuando Pablo escribía, ya no existía Israel, existía Judea nada más. Amén. Y después sería Palestina y ahora se ha vuelto el Estado de Israel. Amén. Entonces, esta es la introducción. Este es un tema que vamos a irlo desarrollando para que quede bien claro en nosotros y no haya confusión con el primer pacto. Bien, ¿quiénes son los semitas? Bueno, los semitas son los descendientes de Sem. No porque así, la Biblia no aparece esa palabra semita, sino es una palabra que fue acuñada mucho tiempo después por los lingüistas. Cuando en las universidades empezaron a encontrar la similitud de los pueblos, vieron que habían pueblos que tenían un lenguaje muy parecido, árabes, ¿verdad? Los de Arabia, los de Jordania, los de Libia, los de Líbano, los de Persia, los de Irán, veían que tenían un lenguaje muy común. Y a todo ese grupo le llamaron grupo de semitas. ¿Por qué? Por Sem. Amén. Por aquel hijo primogénito de Noé. Amén. Entonces, el concepto de semitas corresponde lo que es academia. En la academia, en donde quiera universidad que usted vaya, va a decir, los semitas son los que hablan unas lenguas que tienen algo en común. No es los judíos, como este es antisemita. No hay ese concepto, es un concepto político, no es un concepto real que esté ni en la misma academia. Amén. Entonces los semitas originarios de los que hablaban una misma lengua
en honor a quién, a Sem, el hijo mayor de Noé. Amén. Bien. Entonces, luego viene la palabra hebreo. ¿Quién fue el primer hebreo? ¿De dónde nace el nombre hebreo? El primer hebreo fue Abraham, porque todavía no tenía la H todavía. Abraham fue el primer hebreo, y hebreo es un vocablo que está muy ligado a la palabra Ibrín o Ibrahim también, ¿verdad? Que significa el que vino del otro lado del río. Y eso se lo adjudicaron los cananitas a Abraham, porque Abraham vino del otro lado del río. ¿De qué río? Del Éufrates. ¿Ustedes recuerdan de dónde sacó el Señor Abraham? Fue de Ur, de los caldeos, que está del otro lado del río. Y cuando cruzó Abraham el río para no regresar jamás, de ahí viene también, ¿verdad?, la palabra arrepentimiento, o sea, no volver a hacer lo mismo. Y entonces el primer hebreo es Abraham. Posteriormente, ya vamos viendo los nombres. Bueno, aquí está. Continuamos, mijo. Ahora bien, la descendencia de Abraham. Y vemos que la descendencia de Abraham nace de dos fuentes. Una de Agar, en la que, otra vez, ¿verdad?, por no preguntarle a Dios y creer en la mujer. Amén. Aquí se repitió lo del huerto. Y entonces el resultado fue una prole que no era de la línea con la cual quería trabajar Dios. No estamos diciendo que sean mejores o peores, simplemente no era el propósito de Dios. Amén. Y todo lo que esté fuera del propósito de Dios, por supuesto, tiene que tomar otro camino, ¿verdad? Es un anexo que no estaba considerado, previsto. Sin embargo, de ahí nacen los ismaelitas. ¿Por qué? Porque el primer hijo de Abraham fue Ismael. Cuando los árabes dicen, no, a nosotros nos corresponde la primogenitura porque el primer hijo de Abraham fue Ismael, es cierto. Eso es cierto. Amén. Que el primer hijo de Abraham fue Ismael, ¿quién lo niega? Pero que fue de un propósito, de una decisión que no era la que Dios iba llevando. Amén. Y mire usted, Adán no le preguntó a Dios y comió del fruto. Abraham tampoco le preguntó a Dios y se comió también el fruto. Amén. Y las dos veces, mire hasta dónde estamos, porque esas dos acciones hasta hoy tienen a la humanidad en la situación que la tiene. Bien, entonces los ismaelitas, después el Señor, ya conocemos la historia, bueno, espero, pero no es la idea enseñarles Antiguo Testamento. Entonces, después llegó la visita de los ángeles y uno de ellos era el ángel de Jehová. Amén. Que le dio la promesa a Abraham que un año después vendría y Sara tendría la promesa que Dios le había dado. Creyeron, especialmente Abraham, y Dios cumple todas sus promesas. Mire usted, mi hermano, voy a ir dando un poquito de por qué debemos cambiar nuestra forma de pensar. 75 años tenía Abraham y 25 años lo probó Dios. Y usted tiene 20 y ya quiere usted que de 22 sea usted el súper, el siervazo, el ministro. Por favor, mi hijo, deja los tiempos de Dios y se hará lo que a Él le place. Amén. Pero no querramos ir acelerando las cosas porque vamos a caer y el resultado va a ser tener un ismaelita. Amén. Y problemas vamos a tener. Entonces llegó el tiempo, nació el hijo de Sara y de Abraham, o de Abraham y Sara, y su nombre fue
Isaac. Pero Isaac no es en Isaac. Isaac es la promesa del cumplimiento de la fe de Abraham. Amén. Pero sería con el descendiente de Isaac con el que Dios sellaría la promesa. Y así tenemos a Jacob y los israelitas. Jacob se va. ¿Por qué Dios trabaja con familias? Porque la Biblia lo dice. Amén. Y entonces Jacob se fue otra vez a de donde estaba la familia de su madre Rebeca. Amén. Y entonces fue allá y engendró. Y aquí viene una porción. ¿Por qué usó 4 vientres Dios para generar a las 12 tribus? No fue solo uno. Amén. No fue solo de la amada, de la que se enamoró Jacob, ¿verdad? Y por eso le hicieron chambear 20 años. No. Fue Raquel, fue Lea, fue Silpa, fue Bilhá. Amén. Las 2 mujeres estas que eran siervas, ellas eran sus amas, prácticamente eran sus esclavas realmente. Y esos 4 vientres usó el Señor. ¿Para qué? Para que no se ufanara ese pueblo de que venía de una estirpe. No, fueron 4 vientres diferentes. Y ahí el Señor, en ese trato con Jacob, empezó a prometer las cosas. El Señor le dijo a Abraham que le iba a entregar una tierra que fluía leche y miel. Le dijo que iba a ser para sus descendientes. Lo que no se veía, porque solamente tuvo un hijo, Isaac, ya se ve con Jacob, porque tiene 12 y cada uno de ellos tiene una gran bulla. Amén. De tal manera que cuando entran allá a Egipto son 70. Ya había crecido la familia. Amén. Y entonces, pero el pasaje importante es cuando viene de regreso Jacob a la tierra de sus padres y tiene ese encuentro en ese lugar que se supone que es Betel, donde encontró, donde hizo el pacto. Amén. Y luchó. Hay algunos que dicen que luchó con Dios. Es imposible luchar con Dios. Amén. Con un mensajero de Dios. Luchó con un ángel. Lo que demostró Jacob era que era un hombre persistente, que era un hombre que era fiel en lo que pensaba y luchó toda la noche. Y le dijo, ¿pero cómo luchó? ¿Con espada? Muchos los ponen, verán las pinturas ahí a Jacob con una espada y al ángel no. Fue probado y fue hallado fiel. Y entonces el ángel le dijo, ¿cómo te llamas? Jacob. Jacob, ya saben lo que significa, ¿verdad? El suplantador, el engañador, el estafador. Traduciendo la palabra Jacob, eso es lo que significa. ¿Por qué? Ya saben que le quiso robar a su hermano la primogenitura desde el vientre de su madre. Pero entonces el ángel le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino tu nombre será Israel. El que tiene a Dios por ayuda, el que lucha, el que Dios lucha a favor de él. Amén. Eso es Israel, no el que lucha con Dios, es el que tiene a Dios en su favor en todas las luchas. A partir de ese momento aparece por primera vez en la Biblia la palabra Israel. Amén. No lo usa Jacob, sino simplemente se le da como, se le adjudica como un sello de la promesa que habría de venir con ese pueblo a la salida de Egipto. Tiene toda su familia. Sabemos la historia de José, que es en algunas áreas un tipo de lo que el Señor sería posteriormente. Y
José es llevado a Egipto. Esa historia la conoce porque hasta en caricatura, amén. Y cuando su padre entra a Egipto y José lo recibe como el segundo en poder, amén, de todo el imperio egipcio, ahí empieza a formarse el proyecto de Dios de tener una nación para sí. La misma Biblia dice que solo se apartó una sola nación para él y que a las demás naciones las entregó, ¿verdad? Dice, entregué a Egipto por ti, entregué a Libia por ti. Se quedó solo con la tierra. Israel es tierra de Dios, no es tierra de hombres. Esa porción de toda la tierra a él se la reservó para sí. Amén. Un día los voy a invitar a otra conferencia que se va a llamar Israel, el centro del mundo. Amén. Entonces, tenemos ahora pues ahí a todos los hebreos. ¿Por qué? Porque si usted lee la escritura, en el libro de Éxodo dice los hebreos, quiere decir que los reconocían ya como tales, ya tenían ese nombre. Cuando entraron a Egipto, entraron con el nombre de los hebreos, los descendientes del linaje de Abraham. Amén. Y ahí el Señor formó con ellos una nación. Llegaron a ser tan numerosos que tuvieron temor de ese pueblo y ya viene la esclavitud. Amén. Que realmente lo que fue no es más que un horno que iba preparando a ellos para que anhelaran ¿qué? Anhelaran la libertad, desearan tener su Dios, quisieran tener ellos alguien, ¿verdad?, que los dirigiera en forma independiente de los demás imperios. Y así aconteció con Moisés. Amén. Entonces, ¿quién sacó a ese pueblo de hebreos de Egipto? Moisés, con todo lo que ustedes ya conocen de Moisés. Amén. Y los llevó Moisés, bueno, más bien los llevó el Espíritu al monte Sinaí. El monte Sinaí es un monte que también tiene otros nombres, también tiene el monte de Hebrón, ¿verdad? Tiene 3 nombres, la peña de Horeb, tiene 3 nombres, porque lo que hacían, el Señor los estuvo caminando, ¿verdad? Les estuvo dando vuelta, ¿recuerdan? Y de un lado se ve el monte y dice, el monte, la peña de Horeb. Le daban vuelta al otro lado y aquí se llamaba de otra manera. Al terminar el lugar ya era el Sinaí, pero el mismo cerro, por decir algo, nada más que muy grandote. Ahí los traía dando vuelta. Amén. Y ya cuando terminó el periplo, ¿verdad?, de los años, el Señor los llevó al monte Sinaí, donde manifestó su poder. Amén. No ha habido otro día en la historia del hombre que Dios haya manifestado su poder natural. No en toda su magnificencia, sino en una expresión que causara temor reverencial. Amén. Que vieron que sobre ese monte había una nube tan espesa y tan poderosos eran los rayos que ahí se oían las voces del Señor que parecían truenos, ¿verdad? Por eso decía, es trueno su voz. Es porque oyeron su voz en el monte Sinaí. Amén. Y entonces ese pueblo llegó a tener tanto temor que dijo, el Señor les propuso, ustedes van a ser un pueblo de sacerdotes santos para mí. Y entonces el pueblo dijo, sí, lo que Jehová diga. Amén. Y luego cuando lo vieron, cuando se presentó, cuando vieron la magnitud del Todopoderoso, habían visto un imperio, Egipto era poderoso, tenía dominado todo, en ese tiempo todas las áreas estaban bajo el dominio de egipcio, y ese imperio lo conocían, tanto que eran esclavos de ellos, pero cuando vieron el poder, dicen, no, este sí de verdad es poderoso. No, Moisés, renunciamos, ya no queremos ser sacerdotes, anda vos y habla por nosotros. Por eso es que ahora a nosotros Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes, porque nosotros renunciamos a esa oferta que Dios hizo y no quisieron.
Entonces en ese monte se hizo el pacto, pero era un pacto escrito en piedra, era un pacto que después se escribió también en pergaminos. Amén. Aunque el que escribió la piedra es el dedo de Dios. Amén. Yo no decía, oye usted, pero ¿tiene dedo Dios? El dedo de Dios es el Espíritu Santo, pues mi hijo. Amén. Él es el dedo, Él es la mano, Él es el brazo, Él es el que ejecuta el poder. Amén. Entonces, Él fue el que escribió los mandamientos y luego por ángeles se le entregó a Moisés. Eso es lo que dice Esteban en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. En ese lugar se armó el pacto. Los hombres dijeron, sí Señor, vamos a hacer todo lo que tú nos digas. Y ahí les dio preceptos, ahí les dio ordenanzas, ahí les dio estatutos y mandamientos. Todo eso en conjunto se conoce como la ley. Amén. Y entonces la gente ahora sí dice, vamos a guardar tu ley. Pacto, ¿hecho? Hecho. Y entonces en ese lugar los hombres convinieron con Dios a través de un hombre, a través de Moisés. Y sellaron ese pacto de hombres con Dios con sangre de un novillo. Amén. Y entonces a partir de ese momento nació que la nación de Israel. En el monte Sinaí nació la nación de Israel. Esa nación es de Dios. Amén. Dios le dio los estatutos, Dios le dio las ordenanzas, Dios le dijo cómo debían de vestir, Dios le dijo que debían de comer, Dios le dijo que tenían que guardar, Dios le dio sus mandamientos. Era una nación a la cual Dios le había dado todas las instrucciones. Por eso Israel fue una nación de Dios, claro que sí, indudablemente. Amén. Y entonces, a partir de ese momento, donde quiera que iba, este pueblo decían, el Dios de Israel. No decían, ahí vienen los israelitas, que son muchos. No, tienen un Dios poderoso. Israel tiene un Dios poderoso. Ahí vienen esos pueblos con el Dios de Israel. ¿Me están entendiendo? El temor de los pueblos era el Dios de Israel, no a los 2 millones de personas que iban caminando. Y entonces a partir de ese momento se les conoce como israelitas. Y la nación de Israel queda constituido. Aquel que dice, no, es que Abraham, que el israelita, no es cierto. No es cierto, está diciendo una cosa que no está en la Biblia. Amén. Entonces Israel empieza ¿cuándo? Ahí, en ese momento. Y entonces Dios empieza a caminar con ellos. Y les empieza a mandar la nube en el día, y les manda la columna de fuego, y les da el maná, amén, y les da la codorniz, y todas las cosas, les da agua de la peña. Todo lo que leemos es Dios cuidando a su pueblo, a la nación que Él había constituido. No tenía nada de raro. Él está cuidando a su nación. Cuando Israel acepta a Jehová de los ejércitos, se convierte Jehová de los ejércitos en su rey. En los primeros preceptos que da el Señor a Israel, jamás habló de rey, porque Él era el rey de Israel, Él era el Dios de Israel, amén, era el guardador de Israel, era el protector de Israel. ¿Me estoy explicando? Y entonces los israelitas a partir de ese momento empiezan con todo lo que usted sabe. No le voy a narrar todo, pero sí llegaron al final a poseer la tierra, porque Dios siempre cumple. ¿Se acuerdan que 25 años tardó Abraham para tener a Isaac? Estos 40 años tuvieron que vagar. ¿Para qué? Porque tenían que entrar a la tierra de Dios.
la santificación del pueblo de Israel. ¿Está usted entendiendo, mi amado? Usted ya debe de ir poniendo la similitud que hay con su proceso de venir a Cristo Jesús. Y entonces entraron, y lo primero que hizo fue volverles a demostrar su poder. Abrió el Jordán, amén, hizo una presa pues, y luego derribó los muros de Jericó, que no eran cualquier cosa. Los muros de Jericó eran inmensos. Los restos que han encontrado consideran que los muros tenían cuando menos 15 metros de ancho en la parte alta. ¿Cuál sería? Amén. En la parte baja, pues esos cayeron solamente ¿por qué cayeron? Muchos dicen, porque gritaron. No, porque obedecieron. Porque el Señor les dijo lo que tenían que hacer. Les dijo que tenían que dar 6 vueltas, una cada día, amén, que todos iban a estar callados, y el 7º día, dice, van a dar 7. ¿Cuántas vueltas le dieron a Jericó entonces? Muchos dicen, las 7 vueltas de Jericó. No, mi hermano, fueron 13. Amén. 13 vueltas le dieron a Jericó, y después gritaron, ¿sí? Y en la obediencia de eso, pues Dios obró. Amén. Porque no había hombre que pudiera. Se cayeron solo los muros. No cayeron por el embate, no cayeron por la fuerza con que atacó el pueblo de Israel, no, sino que fue Dios que les abrió el paso para que entraran a Jericó. Entonces Dios sigue obrando en ese pueblo con poder. Y entonces ellos entran y poseen la tierra que él había prometido. Y Dios le dijo, cada uno va a tener una porción. Ustedes en la Biblia ven los límites de cada lugar. Y les dijo, y van a echar afuera a todos los pueblos que encuentren. Amén. Pero como lo que no cuesta, no lo valoramos, empezaron ellos a tomar sus decisiones. Amén. Y empezaron a hacer acuerdos y componendas con los pueblos que ahí existían. Y les dijeron, bueno, no los vamos a echar afuera a ustedes, pero van a pagar un impuesto especial. Ahí se apartó el hombre de Dios. Ahí empezaron a apartarse de lo que Dios les había dicho. Como consecuencia de esto viene el libro de Jueces. El libro de Jueces no es más que la desobediencia de Israel y Dios disciplinando a su hijo. Amén. Ese es el libro de Jueces. Sin embargo, mi hermano, tristeza da. Usted léalo con cuidado y va a ver que cada disciplina y el pueblo va cayendo. No se volvía a la situación original, sino que iba de peor en peor, hasta que el último juez fue Sansón. Amén. En el que Dios obraba en él, pero él era ya carente de santidad. Y así se constituyó, mis amados, una rebelión que terminando el libro de Jueces se manifiesta en el libro de Samuel. Y eso es por varias razones. La desgracia que le vino después a Israel fue por un sumo sacerdote que no cumplió su función. Y ese fue por Elí. Elí de tal manera no cumplió su función, sino que permitió que sus hijos se pervirtieran y ya no eran aptos delante de Dios. Amados, óigame usted lo que le estoy diciendo para que no lo engañen. El que no está en el estándar de lo que Dios manda no lo usa, lo desecha. No porque es que es hijo, mi hermano. ¿Cómo termina el libro de Jueces? Con los hijos de Moisés siendo sacerdotes de un ídolo pagano. Así terminaron los hijos de Moisés. Pues ahora tenemos a los hijos de Elí también siendo unos perversos y alejándose de la palabra de Dios. Pues el Señor acabó con esa familia y levantó a uno que ni siquiera era de la tribu de Leví. Amén, ¿está usted entendiendo? Y entonces Samuel gobernó con mucha justicia, con mucho temor de Dios, tanto que la palabra dice que nunca dejó que cayera la palabra de Jehová. Quiere decir que todo lo que le decía, así lo hacía. Amén. Ungió al primer rey
Cuando a ese pueblo le dijo y se le acercó: tú ya eres viejo, Samuel, y tus hijos son unos que por soborno hacen justicia. Queremos rey, dijeron los ancianos. En el monte de Sinaí, mi hermano, le dijeron: no queremos ser sacerdotes santos. Y por eso el Señor hizo todo el diseño del sacerdocio, porque la idea era que todo el pueblo fuera un sacerdocio santo. Luego vinieron en el Samuel y le dicen: queremos rey, un rey de carne y hueso, uno que veamos, que vaya delante de nosotros a la guerra. Mi hermano, si peleaban los ángeles por ellos, ¿sí? Pero cuando el hombre ha degradado su nivel espiritual, ya no tiene contacto con las áreas divinas y empieza a hacer uso de todos sus recursos humanos. Y entonces le dijeron: queremos rey. Y Samuel, después de llorar mucho, Dios le da instrucciones y le dice lo siguiente: hazle caso al pueblo, pero diles lo que les va a pasar con ese rey. Y entonces Samuel les dijo: les va a pasar esto, va a tomar a sus hijas para que sean sus sirvientas, a sus hijos los va a agarrar para que sean sus guardaespaldas, les va a venir a diezmar todo lo que ustedes siembren sin trabajar. Y al final, miren, la palabra de ese pueblo fue: así sea, no importa, queremos rey. O sea, así dirá Dios. Pero nosotros decimos esto: todos los pueblos del mundo tienen al gobernante que el pueblo quiere. No andemos con que: ay, fulanito, qué malo es. Pues si eso es lo que querés, pues. Ha llegado tu clamor hasta el cielo y ese es el que te ha dado. Pero ¿qué tal si nos ponemos a orar, pueblo de Dios, pidiendo que tenga misericordia de México? Aleluya. Entonces nos va a ir poniendo gobernantes conforme al deseo de nuestro corazón. Y entonces ahí le da el Señor, le autoriza que tengan rey los israelitas. ¿Quiénes son los israelitas, pastor? Las 12 tribus. Amén. Las 12 tribus. Hasta ahí están las 12 tribus, haciendo cada quien lo que quiere, pero ahí están las 12 tribus en la tierra de Canaán. Piden rey y entonces Él les da un rey. El más hermoso, el más fuerte, de tal manera que cuando lo ven todos aplauden, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué rey tenemos! Dice que Saúl le sacaba del hombro para arriba al más alto de los israelitas, así que era un hombrazo. Y la gente cuando lo vio dijo: con este. Pero no conocían su corazón. Amén. Así le pasa a las que se casan y a los que se casan con cosas impresionantes y no conocen su corazón. Amén. Y entonces ahí se crea un rey para todos los israelitas. Luego de Saúl tendremos a David. Amén. Saúl reina 40 años, David reina 40 años y David hereda a Salomón. El hombre más, dice la Biblia, más sabio. Ninguno como tú será ni antes de ti ni después de ti. O sea que fue el hombre más sabio sobre la tierra. Sí, pero Santiago nos aclara este asunto. ¿Qué tipo de sabiduría tenemos? ¿La que viene del cielo, la que es espiritual, o la que es terrenal, animal y diabólica? Amén. Entonces este hombre que era tan sabio terminó con una vida de apostasía y de herejía. Amén. Si usted me pregunta, ¿será que se salvó Salomón? No sé, no es el tema de quién es salvo y quién no. Estamos hablando ahorita del Israel de Dios, que eso sí, son salvos todos ellos. Y entonces resulta que Salomón, no es bueno tener 1000 mujeres, no se los recomiendo. Al final dice, cuando ya era grande Salomón, ¿qué queréis? Haceme una mi casita para Moab,
háganle su casita, háganle su casita. Ya estaba viejito, pues. Murió también de 80 años. Amén. Imagínense, viejito y con 1000 mujeres, pues apenas hablaba, ¿verdad? Y entonces el Señor le dijo, este no tiene el corazón de David. Este no obra conforme a mi propósito. Le voy a quitar el reino, pero no en su tiempo por amor a David. Amados, Dios es tan fiel con sus amigos. Por eso al final el Señor, ya casi al final, el Señor Jesús dirá, ya no les voy a decir que son mis discípulos, les voy a decir que son mis amigos. ¡Ay, qué fidelidad! Y cómo no, y en otro día platicaremos de la fidelidad de Dios con los apóstoles. Amén. Y entonces resulta que por amor a David no te voy a quitar el trono, pero en cuanto muera Salomón voy a ejercer juicio sobre estos. ¿Cuál fue el juicio? Que separó todo Israel, que eran 12 tribus, las separó en 2 reinos. Un reino del norte que se quedó con el nombre de Israel porque eran 10. Amén. Y el reino del sur, en donde solo estaban Judá y Benjamín. A partir de ese momento, mis amados, ya hay 2 grupos. Y los israelitas del norte y los de Judá en el sur. Aquel grupo monolítico que Dios había cuidado tanto tiempo, ahora se ha separado. Amén. Y en cuanto se separó el reino del norte, cayeron en la apostasía total. Amén. Volvieron otra vez a adorar a becerros de oro. Amén. También de ese tema vamos a hacer una conferencia. ¿Por qué siempre regresaron a adorar al becerro de oro? Y fue tan grande la apostasía del reino del norte, mis hermanos, que Dios en el año 730 los entregó. Se los entregó a los asirios. Y los asirios los desparramaron por todo su imperio, que venía desde Turquía a los límites de la India. Amén. Y que estaba en todo lo que es ahora es el Medio Oriente. Ahí los repartieron a todas las 10 tribus de Israel y por eso ahora no se sabe dónde viven. Y ese territorio despoblado trajo de otros lugares y los metió a la tierra de Canaán. Y de ahí nació Samaria. Por eso los judíos y los samaritanos no se llevaban. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran una mezcla de antiguos israelitas con pueblos paganos que había traído el rey asirio a poblar las tierras que él había despoblado, y él había emigrado con los pobladores originales y trajo de afuera a otros, y estos se mezclaron entre sí y nació el samaritano. Ahora entendemos por qué la Biblia habla de esa manera. Y entonces se desentendió el Señor del reino del norte y solo quedó Judá. Por eso usted ve cómo el Señor va con su paciencia, tolerando. Y luego Judá se volvió peor, mis amados, que la misma Israel del norte. Y si usted lee Ezequiel, se sorprende usted del lenguaje que usa el Señor. Amén. Sin embargo, ahí está la consigna. No creyeron y les mandó profetas, hasta que se rebasó el vaso de la abominación y él volvió a entregar a su pueblo. Y ahora se los entregó a los babilonios. Entonces desaparecieron el nombre de israelita. Y los que se fueron a Babilonia serían después conocidos ya como judíos. La primera expresión, síguele, mijo. Yo creo voy adelante de ti, ¿verdad? Síguele usted. Sí, ya me pasé. ¿O tú te quedaste? ¿Qué pasó? Échale de otro. Ok. Entonces fueron a Babilonia
Y ahí a Babilonia luego lo conquistaron los medopersas, ¿verdad? Ciro, Darío. Y de ahí vendría una historia que está en el libro de Esther. En el libro de Esther es el primer libro donde se nombra a esta descendencia como judío. Y hablan, dice, y ahí estaba el judío Mardoqueo. Es la primera vez que se menciona la palabra judío, es en el libro de Esther, que curiosamente también es el libro que nunca aparece la palabra Dios, ni Jehová. Amén. Entonces a partir de ese momento se ve que se le conoce a ellos como judíos. Posteriormente regresarán del exilio de nuevo a la tierra de donde era. ¿A la tierra de Israel? No. A partir de ese momento se conoció el territorio que ellos tomaron para sí como Judea. Los judíos vivían en Judea, no vivían en todo Israel. Nada más tenían una porción del territorio. Y entonces vamos viendo que a partir de ese el libro de Esther, síguele, mi hijo. Amén. Solamente a los de la tribu de Judá y a los de la tribu de Benjamín, a su tribu, mi pastor, se les llama judíos. Los otros ya no se sabe dónde están, aunque de repente aparecen en la escritura, ¿verdad? Algunos que era de la tierra de la tribu de Aser, ya sea Ana la profetisa, Simón el profeta, pero son esporádicos, como que se quedaron ahí. Pero la mayoría de los judíos, usted debe de entender que se refiere a la tribu de Benjamín y a la tribu de Judá, que regresó del exilio de Babilonia. Amén. Y entonces le llaman judíos a quienes, a los que vivían nada más en Jerusalén. Si vivían en el destierro, amén, les llamaban los que estaban despatriados, o si eran esclavos, si habían sido comprados en esclavitud, les llamaban libertos, ¿verdad? Ahí aparece la palabra libertos, de ahí viene la palabra de judíos de la diáspora, y muchos nombres empiezan a adquirir. Para ese tiempo los judíos ya habían tenido emigraciones. Una de las emigraciones más grandes fue la emigración del pueblo a España. Amén. En España se reúnen, ahí florece mucho la cultura judía y se nombran el nombre de sefarditas. Amén. Entonces ahí los judíos empiezan también a tomar nombres como si fuera soy judío pero soy sefardita. Amén. Y otro dirá, no, sí, soy judío pero soy de la diáspora. Y soy judío pero soy judío alejandrino. Soy judío pero soy judío griego. Soy judío pero soy judío askenazi. Amén. Ya no se reconocen como una sola tribu, sino empiezan a tener cada uno de ellos características particulares que ellos mismos van reconociendo y que los va separando de los otros judíos. ¿Dónde empieza a tener fuerza el judaísmo? Bueno, el judaísmo como tal empieza a tener fuerza después del año 132, cuando se levanta un personaje que se declara el Mesías de Israel, ¿verdad? Simón Bar Jobá se declara, y el rabino Akiva, porque en ese tiempo ya no había sacerdotes, en ese tiempo ya no había sumo sacerdocio, porque usted recuerda que en el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén. Amén. Entonces ahí se acabó todo lo que era relativo al templo. Y en el año 130, que se volvieron a rebelar otra vez, pues ahí definitivamente se creó la organización de los rabinos. A partir de ese momento los rabinos toman control de la religión. Los rabinos hacen el canon, amén, el canon judío, lo hacen en una ciudad llamada Yamnia, donde se reúnen en el año 130 todos los rabinos que estaban alrededor, y ahí dijeron, este libro es nuestro, este libro no es nuestro, y por eso los deuterocanónicos
no aparecen porque nunca los reconocieron ellos, no nosotros. Ellos nunca reconocieron que los deuterocanónicos formaban parte de sus libros sagrados. ¿De acuerdo? Así que no le digan, no, ustedes los protestantes no aceptan nuestro... No lo aceptaron los judíos, los que formaron el canon. Vaya usted a pelear con ellos. Amén. Y entonces, a partir de ese momento se crea la religión judía, en la que, cosa curiosa, la religión judía cuando se establece ya no tiene como guía la Torá, sino empieza a tener un compendio de costumbres, de hábitos y de tradiciones de los ancianos. Es lo que el Señor le reclama a los fariseos. Y les dice, vosotros, vuestro corazón está lejos de mí, ¿por qué? Porque enseñáis a los hombres mandamientos de hombres. Pues a eso es cuando ya en Yamnia ya habían empezado a recopilar lo que los rabinos interpretaban, pero ya no era la Torá, sino era la interpretación de los rabinos la que formó, amén, ese libro que serviría de base al judaísmo como religión. ¿Sí? Esto es importante que usted lo sepa, porque la mayoría cree que los judíos siguen la Torá. No siguen la Torá, ya no la reconocen con la autoridad espiritual y divina que tuvo. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el Señor Jesús. Por eso Él dice, yo no vine a abrogar la ley. ¿Por qué? Porque los otros estaban modificando la ley. Bien, entonces ya quedó el judaísmo como una religión, ya totalmente cambiados en los preceptos. Luego ya no tienen templo. Qué problema tan grande, mi hermano. ¿A dónde van a ir a celebrar las fiestas del Señor? ¿A dónde van a ir a dejar su diezmo? ¿A dónde se van a reunir? ¿A dónde van a ir a orar? Si ese era el lugar donde residía el arca del Señor. Y entonces los rabinos tuvieron que empezar a implementar solución a ese problema, ¿verdad? Y a darle soluciones alternas. Y entonces la sinagoga se convirtió en el lugar de ellos donde expresaban su fe. Ya no la fe de Moisés, sino la fe de los rabinos. ¿Sí me está usted entendiendo, mi hermano? Entonces el gran templo se volvió miles de sinagogas por todos los lugares del mundo. Y ahora ya tenemos una religión, porque el judaísmo no era una religión. Se volvió una religión después del año 130 después de Cristo. ¿Ok? Con otros principios, no ya como una continuación de lo que Dios había constituido, sino que fue una organización de hombres. Amén. Como ya no se pudo encontrar la secuencia del linaje, por eso los rabinos nada más es el prior del rabinato. Los rabinatos son como los obispados, ¿verdad? Que cubren una extensión territorial y ahí nombran a uno como el prior de todo ese rabinato y es el que tiene de cierta autoridad sobre los rabinos, ¿verdad? Vamos viendo que todo ya es diferente. Ahora bien, ¿qué trajo eso como consecuencia que se hayan apartado? ¿Se ha usted preguntado, mi amado, por qué de Malaquías a Mateo existen 400 años mínimos de silencio de Dios? 400 años, la misma cantidad de años que cuando habló Dios con Abraham y le dijo, dentro de 4 generaciones tus descendientes vendrán a ocupar esta tierra. Algo ha de haber pasado para que el Señor guarde silencio 400 años. Amén. Y entonces el silencio de Dios los dejó a la deriva. Y de ahí empezaron a conformar lo que hoy se conoce como el Talmud. El Talmud, que es el libro sagrado, ahora sí es el libro sagrado de los judíos, desecharon la Torá, desecharon las enseñanzas del Antiguo Testamento. Para ellos el Antiguo Testamento ya no tiene el valor que tiene para nosotros, ¿sí? Y empezaron ellos entonces a crear su propio
libros, sus propios conocimientos, sus propias prescripciones, y de esta manera, desde el año 200 antes de Cristo, empezaron ellos a recoger todo lo que los rabinos habían hablado de esto, de lo otro, de aquí para allá, y configuraron un libro que se llamó la Mishnah. ¿Ok? De esa Mishnah, como era tan confusa la Mishnah, porque resulta que el rabino de Alejandría decía una cosa y el rabino de Palestina decía otra cosa contraria al de Alejandría, de tal manera que la Mishnah, mi hermano, no tenía pies y no tenía cabeza. Entonces empezaron a constituir otro libro que como quien dice, que explicara cuándo se debía de usar ciertas porciones de la Mishnah, y así nació el Talmud. El Talmud es la explicación de la Mishnah. La Mishnah es la interpretación de los rabinos, amén, de los supuestos preceptos de Dios. De tal manera, por eso no puede ningún judío, mucho menos un gentil, poder entender el Talmud. Se necesitan años para poder encontrar el hilo que le lleve a usted a cuál es el precepto correcto que usted debe de ejecutar en su vida. Y eso dependerá, ahorita vamos a ver, qué tipo de judío es usted. ¿Ya estamos entendiendo en qué confusión estamos cayendo? Y entonces ya hay un libro que ya no es el libro de Dios, es el libro de los hombres. Ahora bien, de Malaquías hasta Mateo, en ese periodo de tiempo, empezaron a haber ciertos tipos de judíos. El judío israelita todavía guardaba la Torá mosaica, se regía por esos principios, y muchos de ellos los encontró el Señor Jesús todavía en su tiempo, ¿verdad? El mismo Zacarías, Elizabeth su esposa, la misma María, ¿verdad? Y todos ellos eran gente que guardaba la Torá mosaica. Pero también había judíos babilónicos que empezaban a incorporar lo que aprendieron en Babilonia. Tanto es así que fueron cambiando, y hay hasta en los meses del calendario judío hay nombres de dioses babilónicos como Tamuz. Amén. ¿Por qué? Porque ya hay contaminación. Esos eran los judíos babilónicos. Empezaron a modificar la ley y empezaron a dejar ahí constancia de la influencia babilónica. Luego hubieron judíos helénicos. ¿Quiénes? Aquellos que por la diáspora o por haber sido tomados como esclavos fueron llevados, influenciados por el dominio de los helenos, o los griegos, y entonces empezaron a incorporar la filosofía griega, el panteón griego, o sea, los dioses griegos. Entonces esos también ya tenían otra forma de pensamiento. Luego estaban los macabeos. Los macabeos fueron unos que guardaban la Torá masónica, pero luego fueron contaminados por los sirios, fueron contaminados por los griegos, ¿verdad? Y terminaron de tal manera que el mismo rey se adjudicó el sumo sacerdocio. Esos ya eran otro tipo de judíos. Amén. Luego los fariseos. ¿Cuándo nacen los saduceos, los fariseos y los macabeos? Esos nacen en el año 170 antes de Cristo. Estoy cerrando números. En ese tiempo los macabeos se rebelaron en contra de los que gobernaban, que eran los seleucidas, o sea, los descendientes de Alejandro el Magno, que gobernaban toda Mesopotamia y esa área, y se rebelaron contra ellos, y los macabeos fueron los que encabezaron. Macabeos era un apodo. Macabeo quiere decir martillo, ¿no? Los martillos. Y ahí apareció un grupo de gentes que no tenían antecedentes de ser levitas, que no tenían antecedentes de ser escribas, pero sin embargo eran muy guardadores de la ley, eran muy legalistas para la observancia de la ley. Gente que empezó a dar un testimonio, que no eran tan abusivos como lo eran los saduceos, ¿verdad? Que nunca tomaban ventaja del pueblo, y el pueblo los empezó a arropar. Y estos se llamaron los fariseos. Fariseo viene de la palabra parisim, que quiere decir los puros. Amén. Los alejados de la contaminación de la ley.
Y así nacieron los fariseos. Los fariseos no tienen origen bíblico. Los fariseos no son del orden de Dios. Dios nunca habló de ellos para que aparecieran. Aparecieron por una necesidad del pueblo, porque el Señor cayó, se silenció mejor durante 400 años y estos empezaron a interpretar como podían. Amén. ¿Usted es capaz de dejar a su hijo en el desierto? 400 años. Algo pasó ahí, ¿verdad? Y entonces estos empezaron a caer, a ser dominados por todos los imperios que vio Daniel en el capítulo 2 de Daniel. Amén. Todos esos imperios empezaron a dominar al pueblo de Dios, porque todavía ahí era el pueblo que él había escogido, aunque ya lo había desechado. Amén. Que eso es muy importante. La mayoría dice, no, Dios no desechó, no más, si le dio hasta carta de divorcio, le dio, hombre, no solo los desechó. Amén. Entonces van todos estos, van apareciendo entre el tiempo de Malaquías y Mateo. Pero mire usted ya el grupo. Los saduceos decían, nosotros somos descendientes del sumo sacerdote Sadoc. Mentira, Sadoc había muerto muchísimos años antes. Estos nada más era gente de nobleza, gente que tenía recursos y que se fue aliando con todos los que dominaban a los judíos. Estos se aliaban con ellos. Si lo dominaban los griegos, se iban con los griegos y se ponían de acuerdo con ellos. Y si lo dominaban los egipcios, se iban con los egipcios. Amén. Esos eran los saduceos. Esos eran los que compraban el sumo sacerdocio. Luego los esenios. Este era un grupo que se apartó precisamente por eso, para guardar la pureza de la Torah. Y se fueron a vivir al desierto, ¿verdad? Y tuvieron una vida monástica y con ciertos principios de rituales muy particulares. Entonces ya mire usted cuánto tipo de judío tenemos ya. Amén. ¿Ya va usted entendiendo cómo va la cosa? Bueno, luego se constituye la iglesia en el año 30, ¿verdad? Brota el costado de nuestro Señor Jesús y en Pentecostés sale a luz con poder y con gloria. Pero para esos tiempos, mire usted, ya había los judíos que aceptaban a Jesús como su Mesías. Amén. Ahora les podríamos decir, estos eran judíos mesiánicos. Sí, en ese tiempo estos eran judíos mesiánicos. Eran judíos que aceptaban a Jesús como su Salvador, como su Señor. Amén. El único detalle que tenían estos judíos era que nunca dejaron su tradición, su costumbre y su vida de tradiciones judías. Las trajeron consigo. Vinieron a Cristo, pero con su costal de judaísmo, ¿verdad? Los judíos de la secta de los nazaritas, esos aceptaban a Jesús y ya no practicaban costumbres judías. Esos estaban dentro de los gentiles y había también de judíos nazaritas. Amén. Y luego los judíos celotas. ¿Quiénes son los judíos celotas? Los guerrilleros, los que querían que a través de las armas pudieran separarse de Roma. Amén. Esos eran los judíos guerrilleros. Luego los judíos talmúdicos eran los que ya empezaban a obedecer lo que habían recopilado de los ancianos. La Mishnah incipiente que ya tenía, eran estos, ya no seguían la Torah. Amén. Por ejemplo, los saduceos solamente creían en los primeros 5 libros, ¿verdad? Lo que realmente es la Torah, los 5 libros. Los que escribió Moisés, y no creían en nada de todos los demás. Nada de Salomón, no, yo no creo en lo de Salomón, no, yo nada más creo en lo que escribió Moisés. Entonces todo lo demás ellos lo desecharon. Entonces ahorita vamos viendo nosotros que tenemos los judíos palestinos, después de que fueron echados fuera todos, mi hermano, los regaron por todos los rincones del mundo, hubo gente que se quedó en Palestina. Fueron los más pocos, pero se quedaron a vivir en Palestina. Tanto es que cuando regresaron, allí encontraron a descendientes de esas gentes que se quedaron ahí y luego vivieron con los árabes, luego, con todos los que llegaban ahí vivían con ellos, ¿verdad? Tuvieron una capacidad de adaptación y entonces esos son los judíos palestinos.
Y los judíos de la diáspora, ¿quiénes son? Los que viajaron de Jerusalén a España, los que viajaron de Jerusalén a Alejandría, los que viajaron de Jerusalén a Libia, los que viajaron de Jerusalén a Antioquía, Asia Menor, a Grecia. Todos esos se les conoce como judíos de la diáspora. ¿Qué es diáspora? Es algo que explota y los fragmentos los lanza por diferentes direcciones, ¿verdad? Entonces, ahora ya tenemos, después de Cristo, todo este grupo de judíos. Súmaselo usted a los que habían antes de que la iglesia fuera manifestada, y entonces ya estamos cayendo en problemas. Ahora veamos cuántos judíos hay ahora. Amén. Entonces, antes de Cristo, en el tiempo de Cristo y en el tiempo actual. En el tiempo actual tenemos a los judíos ortodoxos. Amén. Estos guardan la Torá heredada de sus antepasados, ajustados a nuevos preceptos y rituales por la ausencia del templo, por la creación de la sinagoga como centro de reunión y de decisión, y la forma de celebración del Shabbat. Los judíos ultraortodoxos, amén. Lo más curioso es que los judíos ultraortodoxos viven casi todos en Nueva York. Ahí están las grandes, hay millones en Nueva York de judíos ultraortodoxos. Eso sí, no tratan con los gentiles, esos son como en aquel comer con un gentil. No, yo no me junto con los perros. Amén. Todas las palabras, toda la tradición, todo lo que ellos creían, esos todavía lo guardan. Amén. No, imposible que se case a alguien con fuera de alguien de ahí, y si lo hace, inmediatamente es echada afuera, varón o hembra. Amén. Luego vienen los judíos reformados. Estos judíos reformados son los que han interpretado los preceptos del Talmud, no de la Torah, del Talmud, de una manera relajadita. No, si Dios no quiere tanto sacrificio. Amén. Dios quiere que nos pongamos nada más la kipá y nos envolvamos en el, ¿cómo se llama? El manto, en el talit, etcétera, y ya con eso. Los judíos reformados y los judíos modernos son la mayor parte del grupo de judíos seculares. Son los más entendidos, los más estudiados, los egresados de Oxford, los egresados de Yale, los egresados de las grandes universidades. Son constituidores de grandes corrientes de pensamiento. Son estos. Amén. ¿Pero por qué? Porque se han sumado a la corriente del humanismo. Se han apartado totalmente de una vida conforme a la voluntad de Dios y se han sumado a la corriente del humanismo, y de ellos participan. Amén. Les voy a dar una sola comentario. ¿Cómo se circuncida ahora un judío reformado o un judío moderno? ¿Verdad? Para que usted decir, si es así, hasta yo me voy a volver. Agarran nada más algo que sea punzante. Se pican en la parte viril y que caiga una gotita nomás. Basta con esa. Con esa gota yo ya manifesté mi deseo de ser circuncidado. ¡Qué chulada! ¿No? Si el asunto es que se lo hagan con pedernal, pues, para que de verdad, mi hermano, ¿verdad? Para que de verdad yo soy judío. No, esto nomás se pinchan y ya, para que veamos que ahora son puras interpretaciones de hombre. Están ya muy lejos ellos de lo que Dios mandó. Y los judíos ateos, hay judíos ateos. Muchos de los diputados que están ahorita en el Knesset, que es el Congreso judío, son ateos. Amén. Y parece esto una locura, ¿no? ¿Cómo que judío ateo? Pues sí, porque judío es una forma de pensamiento. Estos ya no son de las tribus de Judá. No, pastor, no. Se dicen que son, pero no son. Mire usted cuántos siguen. Ya vamos en el 6. Los judíos sefarditas. ¿Quiénes son? Todos aquellos que se fueron a vivir a España. Ahí en España crearon una lengua que se llama sefardí o sefaradí, que es una mezcla de judío con español.
Amén. Y ellos ahora hablan esa lengua, además del hebreo, por supuesto, hablan esa lengua. Y ellos se crearon en España. De España fueron echados fuera en el año 1492. Esa es otra historia. Amén. Y de ahí regresaron de España muchos de nuevo a Palestina, la mayoría no. La mayoría se quedó alrededor de Europa y empezaron a subir a lo que es Lyon, Francia, donde hubieron muchos, caminaron para esa zona, toda la zona baja, Marsella, en Italia también llegó mucho y en Venecia también se concentraron. Amén. Y luego vienen los judíos askenazí. Los judíos askenazí, si yo le preguntara a usted, descríbame usted a un judío físicamente, y usted me va a decir, no, pues mide como un 80, miden esos. Amén. Su piel es muy clara, son de piel muy clara. Amén. Son de ojo azul. Amén. Algunos hasta pelirrojos son, pastor. Esos no son judíos, mijo. Esos no son judíos. Esos son los askenazí. Un pueblo, amén, un pueblo de los Urales, de gente blanca, alta, fuerte, terribles guerreros, eran los askenazí. Amén. Que después los pueblos que estuvieron alrededor de ellos tuvieron que echarlos de la zona porque eran, de veras eran cosa difícil para ellos. Y practicaban una religión chamánica y totémica. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían una gente, brujos, que dirigían a ellos, que entraban en trance y que se les metía, pues la demoniera, pues, como si se les metían, eran mediums, pues, y les decían, hagan esto, hagan lo otro, y ahora sacrifíqueme este que me está viendo feo, y cosas terribles. Amén. Y entonces ellos eran terribles, agarraban, capturaban, porque estaban en el medio del camino de la seda, que era el camino comercial donde se movía todo el dinero de Asia a Europa. Y estos ahí aprovechaban para saquear, para robar, para cosas terribles. Entonces toda la gente se reunió y los echó fuera de su territorio en el año 950 después de Cristo. Después de Cristo. Y estos, cuando los echaron, ¿a dónde se fueron? Invadieron todo el norte de Europa. Amén. Especialmente Polonia, Rumanía, amén, Checoslovaquia, Ucrania, en Ucrania hay judíos que no se imagina usted, Alemania. Entonces, en todos esos lugares, estos se barrieron y cuando llegaban le decían, ¿y ustedes qué son? Somos judíos. Nos corrieron, somos judíos perseguidos, mire usted. Y entonces toda Alemania los empezó a recibir como judíos, que habían salido perseguidos y todo el mundo creía que por su fe. No, porque eran verdaderamente una plaga. Amén. Por eso cuando usted lee en un libro, ¿por qué echaron afuera a los judíos de Lyon, por ejemplo, Francia? ¿Por qué echaron fuera a los judíos de Stuttgart? ¿Por qué echaron fuera? ¿Cómo es posible que? Porque es que son tremendos estos askenazí. Estos son los dueños de las finanzas mundiales. Estos son dueños de todas las empresas. Estos son los dueños del cine. Estos son los dueños de la banca. Estos son los dueños de todas las fábricas que producen armamento. Todos son judíos askenazí. Amén. Porque no se le quita lo malilla. Los Rothschild, askenazí. Los Rockefeller, askenazí. Soros, askenazí. O sea, todos esos, probada su descendencia, son estos. Es que no son judíos estos. Entonces, ¿por qué dicen que son? Porque cuando los reinos que estaban alrededor de ellos le dijeron, si ustedes tienen que aceptar una religión, ya para que moderen su comportamiento, ¿verdad? Ya se pueda tratar con ustedes, que son unas bestias. Dice, bueno, vamos a ver. Y entonces le mandaron una carta al obispo de Constantinopla. Y le dijeron, señor obispo, queremos ser católicos. ¿Qué tenemos que hacer? Jurar sumisión al Papa y quedar bajo el dominio. Bueno,
Y luego le mandaron una carta al sultán del Imperio Otomano. Y le dijeron: señor sultán, queremos volvernos musulmanes. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Simplemente jurar obediencia al Corán y someterse al sultán de la zona. Está bueno. Y luego le mandaron una carta a Palestina, al rabinato de Palestina, y el rabinato le contesta: para ser judíos solamente hay que guardar nuestra ley, nuestras costumbres y no me tengo que someter a ustedes. No, cada uno de nosotros es libre para gobernarse. Entonces me vuelvo judío. Esa fue la decisión del pueblo esquinaz, entonces vamos a ser judíos. Entonces este rabinato les mandó gente que les enseñara. Ojo, me va usted a decir: oiga, ¿y cómo es que no se le quitó lo malilla? Porque lo que les fueron a enseñar no fue Torá, les fueron a enseñar Talmud. Amén. Y ya no le digo quién es el Dios del Talmud, porque se va a usted a asustar más. Y entonces, ¡pic! Pero les cayó ahora sí, como dicen, anillo al dedo. Amén. Porque el Talmud permite sacrificios humanos. El Talmud permite llevarse la mujer ajena. El Talmud permite robarle a usted su dinero. Y dijeron: pues de aquí somos, si es lo que hemos hecho tantos años, ¿no? Sin Talmud, ahora con Talmud pues vamos a ser mejores. Pues sí, son los dueños del mundo. Amén. Ok. Los judíos Lubavitch. Ay, pastor, yo no los he oído esos. Esos son la élite de la élite. Es más, ellos han corrido y la mayoría acepta que de ellos va a salir el Mesías. Del grupo de los Lubavitch va a salir su Mesías. Amén. Estos son gente muy pudiente. Oiga usted, por ahí dicen que el yerno de Trump es Lubavitch, sí, y de los meros gruesos. Amén. No crea usted que no por nada está donde está. No por nada compró un edificio en Nueva York y le cambió toda la forma y le puso el número 666. Qué cosas hay en la vida, ¿verdad? Pues este es descendiente de ese grupo élite, es la nobleza judía. ¿Ok? Ahora están los judíos careitas. Ay, pastor, no me voy a decir que son peores que los... No, estos son los buenos. Los judíos careitas son los únicos que guardan todavía la Torá en todos sus preceptos. Ya no hay más de 10,000 según cálculos, y todos viven ahora en Jerusalén, ¿verdad? Pero los tienen como arrimados. ¿Por qué? Porque la mayoría, ya ni los ortodoxos llevan el Talmud, guardan el Talmud y ya no guardan la Torá. Así que los careitas les dicen: ustedes están mal, ustedes están en apostasía, ustedes están, ya caen mal. Ya todo el mundo los tiene ahí arrimados, ¿verdad? Como leprosos. Amén. Y ya el wahabismo es una mezcla de árabes con judíos que han guardado de manera muy secreta una forma de religión. Amén. Por eso es que ven ustedes que ahora están firmando y firmando y firmando. Amén. Bueno, mire usted, nos quedemos con estos. Ya nomás le estoy diciendo cómo se distorsionó el concepto judío desde Malaquías y luego con el Señor y ahora en el tiempo actual. Ahora, con este número de judíos, usted tiene en forma natural que preguntarse: oiga usted, ¿y qué religión profesa todos estos? ¿Todos profesan el judaísmo, pastor? No, sino que cada uno de ellos tiene una forma de judaísmo. Amén. Se ve hasta en la vestimenta, mis amados. Amén. Entonces, la que sigue, mi hijo, estamos aterrizando. Esto es en lo que creen los sefardíes, pero quiero decirles, por ejemplo, los sefarditas hablan una lengua, los askenazi hablan otra lengua, que es una mezcla, amén, de judío, del norte de Asia y de
el norte de Europa. Es una mezcla, ¿sí? Ellos hicieron, entonces los sefarditas hablan una lengua, ellos hablan otra lengua. Los sefarditas adoran en las sinagogas de alguna manera y los askenazí adoran de otra manera. O sea que ni en la forma de adoración ni en la lengua misma la comparten. Amén. Bien, seguimos, mijo. Bueno, esto fue lo que les platiqué brevemente y rápido. Síguele, mijo. Oiga usted, pero dígame usted un nombre que me venga así a la memoria, así fresco. Porque me habla usted de los askenazíes y es primera vez que lo oigo en mi vida. Bueno, ¿has oído los sionistas? Pues esos son. Actualmente se considera que hay 20 millones de judíos. De 8 a 10 están en el Estado de Israel y 12 están fuera. Qué curioso, ¿verdad? Hay más afuera que adentro. Y de los 20 millones, del 75 al 80% de la población que se llama judía es askenazí. El 20% es sefardita y el resto es la mezcla de lo que usted quiera. Entonces el pleito está entre ¿quiénes? Entre los askenazí, sionistas y los sefarditas. Todo el gobierno del pueblo del Estado de Israel es sionista. Totalmente, declarado hasta en su misma constitución. Amén. Y los sionistas son, la mayor parte de ellos, materialistas, economicistas, ateos. Ateos en cuanto al Dios que nosotros profesamos. Ellos tienen su Dios. Amén. Todos estos grupos, mi hermano, adoran todavía a Moloch, como lo hacen en las prácticas y que ya han sido descubiertos, ya no es secreto. Entonces podemos ver, mi hermano, que la lucha está entre ¿quién? Aquellos que, aunque desviados, todavía están esperando al Mesías. Aquellos que no les interesa el Mesías, van a traer su propio Mesías para engañar a los que esperan al Mesías. Entonces los askenazí son los que gobiernan el mundo. Ellos son los que simulan todos los acontecimientos que están sucediendo como si fueran proféticos. Pero ellos son los que lo están impulsando. Ellos son los que impulsaron la creación del Estado de Israel. Amén. Ellos son los que compraron Palestina para poder llegar ahí los inmigrantes judíos. Ellos son muchas cosas. Amén. Bien, pero no es el tema. Perdón que yo me salga a veces del tema. Ahora bien, ¿qué significa ser judío? Si es que a veces cuando uno quiere enseñar mucho. ¿Qué significa ser judío en la Biblia? Bueno, el Señor habla muy claro de ellos. Son los que quitan la llave de la ciencia. Son ciegos, guías de ciegos. Amén. Que en ellos están llenos de orgullo. Amén. Y que lo único que quieren son reconocimiento. Son hipócritas. Esos no se humillan delante de nadie. Amén. Cierran el reino de los cielos a los demás. Devoran las casas de las viudas. Buscan prosélitos para hacerlos peores. Por dentro están llenos de robo e injusticia. Jesús les llamó serpientes. Ellos matan, crucifican y azotan. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de estos, o sea, no hacer lo que estos hacen. Amén. Ahora bien, esos son los judíos de la Biblia, ¿verdad? Ahí les saqué textos bíblicos. Pero también la Biblia habla de otro tipo de judío. Una revelación que recibe Pablo y dice que el verdadero judío no es el que nace, amén, del vientre o nace de los lomos de un judío, sino que hay judíos espirituales. Ah, caray, eso sí me interesa. Y entonces Romanos 2:17 dice: judío, tú enséñate a ti mismo, porque el judío es el ¿qué? El hombre interior, no el hombre exterior. La circuncisión no vale nada, la incircuncisión tampoco, sino una nueva criatura. Ah, entonces el judío es una nueva criatura. Sí, eso es lo que está diciendo. Amén. La ley que le dio el Señor a Israel al final era que para que los condujera a Cristo. Por eso sometió todo bajo pecado, dice, para que la justicia de Dios se manifestara. Amén. Y el Señor mismo dice: yo os provocaré a celo
con un pueblo que no es pueblo. Usted y yo no somos pueblo. Ojo, amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles ambos pueblos? Que de los judíos y los gentiles hizo ¿qué? Entonces ya no hay dos pueblos. La Biblia dice que no. No hay pueblo de Dios gentil y pueblo de Dios israelita. No hay tal cosa. De los dos agarró y hizo uno solo. Solamente hay uno que ya no es pueblo, es familia de Dios. O sea, estamos en otra dimensión porque es espiritual, no es natural. Amén. Dice, derribando la pared intermedia de separación, porque ya no hay judío ni griego, ya no hay, espiritualmente hablando. Amén. Entonces, ¿qué cosa? Los que son de fe, estos son verdaderamente los hijos de Abraham. Ahí están los textos, mi hermano, yo los resumí para poderlos poner en una... Pero usted anote sus textos y va usted a sorprenderse de lo que dicen estos textos, mi amado. Porque en Cristo, bueno, la que les dije, la de Gálatas. Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Judíos naturales o espirituales? Ah, bueno, y como somos espirituales, somos nuevas criaturas, ya no somos de la carne, ahora somos del espíritu. Al hacer nuevas criaturas del espíritu, Dios nos adopta porque Dios es espíritu, aleluya. Y entonces el Padre hace y reúne a su familia. Amado de mi corazón, usted es familia de Dios, no es pueblo de Dios. Es una diferencia verdaderamente sustancial. Porque muchos creen que son pueblo de Dios, por eso se comportan como tal, mi hermano. No, somos familia de Dios. Y la familia siempre tiene genéticamente, y hasta desde el punto espiritual, rasgos de su padre. Amén. Por eso nosotros no andamos crucificando al hermano. Unos sí, pero esos no son de la familia de Dios. Ellos son colados, son askenazis. Son askenazis evangélicos, esos. Amén. Porque todo el que es de la familia de Dios, mi hermano, es para amados los unos a los otros como yo os he amado. Esa es la señal de quien es discípulo de Cristo. No cuánto sabe de Biblia, no cuánto practica una religión, sino cuánto vive el mandamiento. Y entonces, mi hermano, vemos qué diferencia hay entre Israel y la iglesia. Aleluya. En el plan de salvación, mi hermano, está considerada la iglesia. ¿Israel estuvo considerado en el plan de salvación? Claro que sí. En la dispensación del Sinaí, ahí estuvo la nación de Israel. A ellos se les entregó la ley, a ellos se les entregó la palabra, a ellos se les entregó la profecía, a ellos se les entregó todo. Sí es cierto, eso es cierto, pero ellos lo desecharon. ¿Me explico? Y entonces, mis amados, Ani, ay, que neta, atravesado. Y entonces vemos que aparece la iglesia comprada. Entonces en el Sinaí se sacrificó un novillo y se pactó con hombres, pero en la cruz se sacrificó al unigénito Hijo de Dios y se pactó entre el Padre y el Hijo. ¿En qué pacto va usted a vivir, mi hermano? Porque no puede usted vivir en los dos pactos. Es como vivir en el mundo y vivir en el espíritu. Imposible. Usted tiene que decidirse en qué pacto vive. Amén. Oiga usted, pero también, mi hermano, no hay nada que aparezca en el Antiguo Testamento y que no aparezca en el Nuevo. Amén. No hay nada. Claro, lo queremos mirar así como que Sansón cargaba. ¿Para qué quiere usted saber que Sansón cargaba la puerta de la ciudad, mi hermano? Si no puede cargar ni usted. Amén. Entonces, aquellas no son fábulas, son acontecimientos reales de un pueblo que sirven para enseñarnos cuando fallamos. Cuando vivimos en la carne, el Antiguo Testamento nos dice qué nos va a pasar, como también nos dice qué nos va a pasar si vivimos en la obediencia. Pero la gracia, el verdadero conocimiento está en el Nuevo Testamento. Ok. Dice, ya que así como fue diferente la humanidad antes de la constitución del pueblo de Israel, cuando éste fue constituido, salió de entre los pueblos paganos e impíos y obró bajo un pacto y una ley, la más justa y perfecta de todos los pueblos. Así ahora la iglesia ha salido del mundo pagano, de los gentiles e impíos, de los judíos, bajo un nuevo pacto y ordenanzas garantizados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la gracia del Padre.
y realizándose ahora esta obra de santificación por el poder del Espíritu Santo. Y así la voluntad del Padre se cumplirá sin desvío alguno. ¿Qué demostró Dios desde el huerto del Edén hasta la cruz? Que el hombre es imposible que se pueda restaurar por sí mismo. Por eso el pacto de la gracia no es pacto con hombre, es el pacto con Dios mismo. Aleluya. Y el Dios que creó es el Dios que vino y redimió. Y el Espíritu Santo es el mismo que guarda para que ya no nos echemos a perder. Aleluya. Y solo así se va a cumplir el plan de salvación. Y la garantía es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Si es que usted, ¿qué dice? Se guarda bajo la obediencia y la santidad. Aleluya. Si no. Y entonces vamos a ver ahorita en forma rápida, ya estoy por concluir, la diferencia entre Israel y la iglesia. A Israel, mi hermano, le prometió una tierra de aquí. A nosotros, ¿qué se nos ha prometido? La ciudadanía celestial, mi hermano. Nosotros no se nos prometió tierra aquí, se nos ha prometido que hay una habitación para nosotros que se está construyendo. Amén. Luego tenemos las promesas. Las promesas de Israel eran terrenales. Todo referente a la comida, a la bebida, al vestido, a la abundancia, a la riqueza inclusive. ¿Y a nosotros qué se nos ha dicho? ¿Cuáles riquezas están prometidas para nosotros? Las espirituales, mi hermano. Amén. Y luego tenemos el sacerdocio y los sacrificios. Israel, ¿qué cosa era? Era por un hombre, de una familia, de una tribu. El de nosotros está garantizado por el que es eterno, por el sumo sacerdote que fue nombrado por el Padre mismo, que es el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Aquel reino de sacerdotes santos del Sinaí que rechazaron, ahora resulta que a nosotros se nos ha vuelto a retomar al sacerdocio de Melquisedec, en el que ya no es un hombre como Aarón, sino es Jesús el Cristo, el sumo sacerdote. Aleluya. Amén. El tabernáculo de Dios. Israel era un edificio, en su tiempo el más hermoso de toda la tierra, porque así era Dios. Pero ahora, diga usted pues, para que se vaya esté contento. ¡Ja! Yo soy mejor que el templo de Salomón, hombre. Aleluya. ¿Quién va a añorar regresar, mi hermano, a un edificio cuando sabe que tiene al Dios de él que mora dentro de sí? Pues tendría que estar un poquito desvariado, ¿verdad? Tendría que ser un Esaú para que venda por un plato de lentejas la promesa que se había recibido. Ahora, ¿sí, Carlitos? La unción. En el Antiguo Testamento se usaba el aceite para la unción. Amén. Ahora, ¿quién nos unge? Bueno, realmente Jesús. Porque el bautismo del Espíritu Santo es el bautismo de Jesús. Así que el que lo unge es Jesús. Aleluya. Imagínese usted, mi hermano. ¿O quiere usted que le eche yo 1 litro de aceite? Si el Señor me dice, le voy a tener que platicar con usted. El Señor me dijo que yo te ungiera a mí. Pero si viene de Él, lo que quiera, ¿verdad? Pero de eso no, hay que vamos a hacer la triple unción, porque David 3 veces fue nombrado rey. Pero ¿quién quiere ser rey como David, mi hermano? Yo quiero ser amigo de Dios, eso sí, pero ese es el resultado de una convivencia, de una unidad con Él, no porque venimos de un linaje. No, yo no quiero ser ungido por Samuel. A mí ya me ungió mi Dios eterno que está sentado en el trono, mi hermano. Eso sí vale la pena. Aleluya. El día de reposo para Israel es un día de la semana. Amén. Y para nosotros, todos los días abrazados ahí con Cristo, con nuestro reposo. Señor, hay que te traigo otro mi costalito de problemas. Ahí te vengo a dejar. Sí, déjalo en la carga, mijo, no te preocupes. Aleluya. Nuestro descanso es Jesús. Miren, amados, el que verdaderamente tiene a Jesús en su corazón, ese debe vivir en el reposo.
Y entonces Él mismo declara y nos dice: basta ya tu afán, que no estoy yo contigo, que no vivo yo contigo, que no soy tu Señor. Amén. Entonces cuando tú vives en el afán, tú niegas la presencia de Dios en tu vida. Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. Amén. El encuentro con Jesús para Israel va a ser en el huerto de los olivos. Amén. Cuando vengamos con Él, ahí vamos a venir nosotros. ¿Dónde vamos a poner nosotros en los pies? ¿Quién sabe? Pero la Biblia sí dice que el Señor Jesús va a poner sus pies en el huerto de los olivos. Amén. En ese momento lo van a ver, dice, y lo verán todos los que lo traspasaron, y verán sus heridas, y Jerusalén llorará como quien llora por el primogénito. 2000 años y no lo habíamos reconocido, 2000 años que habíamos rechazado Jesús, y Él es el Mesías. Ay, nos engañó este anticristo, qué bueno que lo mató. A partir de hoy voy a creer en Él. En ese tiempo va a ser el encuentro, y todo Israel será salvo. Claro, el que crea en Él, ¿verdad? Y luego viene que, ¿dónde va a ser nuestro encuentro con el Señor? Bueno, hay tres opciones. O nos recogen los ángeles, si es que se queda usted para el capítulo 24 de Mateo, ahí lo van a recoger los ángeles. O quiere usted mejor como tesalonicense ser levantado en los aires. Aleluya. O recogidos por el Señor en caso que muramos antes de las dos cosas anteriores. Una de las tres tiene que pasar en la vida de nosotros, y nosotros decidimos cuál queremos. Amén. Porque, oiga usted, perdón, atrás mi hijo, si alguien me pregunta: oiga usted, ¿y los que se van al infierno? No, si estoy hablando del encuentro con Jesús, no del encuentro con Satanás. Amén. Ya ni nos preocupemos por eso. Amén. Ahora sí, mi hijo. La fe que practican, ellos practican una religión que es el judaísmo, una religión que no tiene nada que ver con Jesús, que no tiene nada que ver con el Padre Eterno, sino que ellos mismos se lo han creado. En cambio nosotros estamos en una regeneración, como una nueva criatura, recibiendo la doctrina de Jesús y siendo transformados hasta llegar a su imagen. La salvación en Israel, mi hermano, nunca le habló. No va usted a encontrar, amados, sobre el tema de salvación como lo comprendemos nosotros, amén, que es el ya no morir, tener vida eterna en la presencia de Dios. Nunca se le habló al pueblo de Israel. Ellos no conocieron de la promesa de la salvación. Amén. Por eso dice: los voy a despertar a celo con un pueblo que ni es pueblo. Amén. Porque nosotros prácticamente, ¿qué éramos? Pues éramos como una manada de animales salvajes, sin Dios, sin ley y sin esperanza. Amén. Y mire usted que no nos pasó por la historia de ser pueblo, sino que dijo: véngase para acá de una vez y los voy a hacer hijos. Mi hermano, si eso no es gracia, entonces realmente no hemos entendido nada. Amén. Por eso presumidito que no, es que a mí Dios me llamó. Está bueno, pues. Hay unos que se llaman dioses, ¿verdad? Porque el Dios mío no te llamó, porque te llamó, mi hermano, estarías humillado delante de sus pies. Sería su nombre sencillo. Sería su nombre que nada más desearías agradar su corazón. Amén. Si realmente te llamó el Dios en el que yo creo, entonces tu actitud sería totalmente diferente. Vos te crees un elegido. No, ese es el diablo que te engañó, mijo. Ese es el diablo que te engañó. Porque para nosotros es humildito, sencillito, frijolito o carnita, lo que sea. Hasta langosta si quiere el Señor también. Aleluya. Entonces, y la salvación para nosotros, mi hermano, haga usted de cuenta que está usted en una esquina ahí parada. Ay, qué desesperado, qué triste estoy, no, nadie me ama, nadie me quiere. No tengo ni paga en la bolsa, Y de repente pasa alguien y le dice: súbase, una limusina, súbase. No, que se suba. Sí, padre. No tiene usted trabajo, ¿verdad? No, sí, yo. No tiene usted trabajo, si lo miro ahí en la esquina, ya lo vi como toda una semana ahí parado. Bueno, pues, y ya le empiezo, le voy a dar trabajo, le voy a dar eso y esto.
¿Solo por qué? Porque el hombre en su corazón le quiere hacer misericordia. No hizo nada. Igual usted y yo, peor, unos tirados como bolos, otros como enemigos de Dios todo el tiempo, en fornicación, en adulterio, en robo, en mentira. Así estábamos en la esquina. Y viene el Señor de la gracia y nos invita: súbete a la barca. Si usted dijo sí, porque solo Dios conoce su corazón. Yo de las caras ya no me confío, de la lengua menos. Amén. Así que si usted le oyó al Señor y se trepó usted a la barca de la salvación, mi hermano, eso es gracia. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda, mi hermano? Trapear la barca. ¿En qué le sirvo? Allá pinta. Pinto. ¿En qué más le sirvo? No. Pero hay mucho que está equivocado, está en otra barca. Amén. Que todavía decimos: ay, pues Dios, lo que me prometiste. Aleluya. Pero no vinieron, pero hay tanta silla vacía. Ok. La advertencia que Jesús viene para Israel son físicas, ¿verdad? Dice: cuando veáis que la higuera está reverdeciendo, el tiempo está cerca. Señales físicas. Amén. Cuando veáis que pasa esto, cuando pasa Mateo 24, señales físicas. ¿Y para nosotros? ¿Acaso va a haber señal? Yo lo estoy esperando hoy. Lo voy a esperar mañana. Lo voy a esperar pasado mañana. Aleluya. Nosotros estamos en el anhelo, de la esperanza de que Él nos tome de la manera como Él quiera. Si es quitándonos la existencia en este lugar, bendito sea su nombre. Si es en el arrebatamiento, bendito sea su nombre. Amén. Para nosotros no necesitamos ver. Nosotros sabemos que va a venir por nosotros. Aleluya. Y ahora, ¿a dónde lo invitó el Señor? Según el capítulo 21 de Apocalipsis, lo invitó a Jerusalén, tierra que fluye leche y miel. Lo invitó a aquella que está cimentada sobre piedras preciosas, aquellas que sus puertas son como perlas, aquella que sus muros son de oro. ¿A dónde estamos invitados? No por el oro, porque allá mi hermano ya no va a tener valor, sino porque el oro tiene ciertas características de pureza en sí mismo. Aleluya. Pues esto es el Israel de Dios. Esta es la ciudadanía celestial. Este es el lugar donde van a venir los santos, donde aquí no va a entrar nada de corrupción, aquí no va a entrar nada que no sea santo, porque los hijos de Dios que van a ser arrebatados solamente son santos. Aleluya. Entonces, mis hermanos, concluyo con esto, que fue lo que me nació a mí para hacer este estudio. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren te maldeciré. Serán benditas en ti, ¿qué? ¿Todas las qué? ¿De dónde? No todas las familias de Canaán, no todas las familias de Israel, todas las familias de la tierra. Y solo hay uno que bendice a todas las familias de la tierra. Amén. Aleluya. Y ese se llama Jesús, el Cristo. Amén. De tal manera que los que son bendecidos, amén, son los que son de la estirpe de Jesús, los hijos de Dios, que forman la iglesia y la familia de Dios, a los que se les ha prometido esta tierra celestial. Amén. Entonces usted es el que es bendecido, y el que se mete con usted, ¿se mete con quién? Con su Padre. Aleluya. Si esa no es bendición, mi hermano. Aleluya. Ahora bien, termino. Y entonces los que viven en el estado de Israel, pastor, oremos por ellos, para que como todos los pueblos del mundo conozcan a Cristo. Ellos son ahora como cualquier otro. Amén. Y solamente el único que los puede injertar de nuevo es Jesús. No hay otra forma. Y tampoco Dios está dando dos soluciones. No hay dos puertas, hay una puerta. Vamos a concluir y les pido que oremos brevemente por Israel, la tierra de Israel, donde hay muchos
que aman a Dios. Hay muchos que aman y están esperando al Mesías. No saben que es Cristo, pero aman al Mesías y anhelan ver al Mesías, pero los han engañado y los siguen engañando, y los cristianos los engañan mucho. Amén. Oremos por ellos para concluir. Como Dios dice, nosotros solo servimos para bendición y para edificación. Padre eterno, hemos presentado esto que te plació, Señor, enseñarme, con el único deseo, Señor, de que tengamos bien centrado, de que tú ya corregiste todo lo que estaba mal, de que todo aquello que desviaron los hombres, y tú enviaste, Señor, un profeta y lo apedrearon, mandaste otro profeta y lo quemaron, mandaste otro profeta y lo aserraron, y se metieron y se fueron a vivir a las cuevas, y se fueron a vivir en persecución, porque no quisieron oír la voz del Espíritu, quisieron vivir en la carne, y no solamente en la carne del hombre, sino en la carne del impío, en la carne del pecador. Pero tú, Señor, eres el único que juzga y que tiene juicio, y que también sentencia. Pero te pedimos nosotros que pongas en nuestro corazón un legítimo amor por el Israel de Dios, por aquellos que tú vas a rescatar, sean de la nacionalidad que sean. Pero especialmente ahorita estamos orando por ese pueblo, Señor, que ha sido engañado por un grupo de mentirosos, por un grupo de engañadores, hijos, como tú les dijiste en una ocasión, hijos del diablo, porque ellos son hijos de mentira desde el principio. Ayúdanos, Señor bendito, a tener palabra, a tener interpretación, a tener el conocimiento, pero sobre todo danos la oportunidad de poder compartir con ellos tu evangelio de una pureza y una claridad tal que puedan saber que Isaías 53 cumplido está. Amén. Pero todavía se les va a cumplir, Señor, Isaías 60, se les va a cumplir Ezequiel 40, y todo lo que está escrito y pendiente se les va a cumplir, porque tú fiel eres, Señor, para cumplir todas tus promesas. Nos ponemos delante de tu presencia, Señor, no para juzgar a nadie, pero tampoco ser engañado. Tu palabra dice que juzguemos con sano juicio, y espero yo que mis hermanos así lo hagan esta noche y sepan que todos los que vengan a Cristo Jesús, el Mesías, serán salvos. Aleluya. Amén, amén. Bien, mis amados.